Los riñones son órganos sumamente importantes que vale la pena revisar debido a sus funciones, ya que estos cumplen varios mecanismos para mantener la homeostasis del cuerpo. Entre ellos vamos a encontrar la regulación del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales, es decir, que van a mantener un equilibrio electrolítrico e hídrico, ¿vale? También vamos a tener que tienen o que se encargan de la excreción de productos de desecho producidos por el metabolismo celular. Con esto me refiero a la excreción de urea, de bilirrubina, de ácido úrico y demás cosas. También se encargan de procesos de regulación como lo puede ser la presión arterial mediante la secreción de factores vasoactivos como la renina o también el del equilibrio ácido-base mediante la excreción de ácidos. También funciona como un órgano endocrino. Esto quiere decir que va a estar sintetizando hormonas que se encargan de mantener la homeostasis de la sangre. Con esto me refiero a la eritropoyetina. Entonces, como verán, es importante revisar un poco en dónde es que se llevan a cabo estas funciones y principalmente, y lo que nos compete en histología, revisar cómo es histológicamente el riñón y cuáles van a ser las principales estructuras que van a encontrar en él. Para empezar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la anatomía del riñón. Para esto solamente hay que aclarar unos puntos bien importantes, que son dos órganos retroperitoneales ubicados a cada lado de la columna. El riñón derecho va a estar más abajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado. También los riñones tienen un largo de 11 centímetros. Esto les confiere la característica de que se van a extender desde la 12ª vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar. Bien, también pues las otras dimensiones son 6 centímetros de ancho por 3 de volumen. Ahora, estos riñones se van a encontrar en relación con las glándulas suprarrenales en su porción superior. Muy bien. Ahora yo les presento este esquema. Por un lado tenemos un dibujo de lo que es la anatomía renal cortado de forma sagital. Pero en la microscopía, en esta que está aquí, vamos a ver que es un corte coronal. Es decir, como si yo cortara el riñón en este sentido. Bien, entonces ahora lo que yo estoy viendo aquí es primero la corteza renal más profundamente y que si logran apreciar se ve de una coloración menos intensa, es más pálida, es la médula y vamos a tener consecuentemente que la médula termina en una pápila o una papila. Esta papila va a estar secretando o excretando toda la orina hacia cálices renales. Estos cálices renales se convierten al final en pelvis renal que se encuentra en el hilio renal. Entonces, comencemos con una cápsula. El riñón tiene una cápsula que lo protege y que va a estar funcionando de diferentes maneras. En un momento lo vamos a ver. Como les decía, también aquí es la extensión de la corteza renal y en donde se van a distribuir la mayoría de las nefronas. Luego tenemos a la médula y al hilio renal. Entonces comencemos por la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Pues no es más que tejido conjuntivo bien definido. Este tejido conjuntivo va a ser como una telita que va a estar recubriendo toda la extensión del riñón y que tiene diversas funciones. Aunque antes de repasar eso, primero hay que aclarar que la cápsula a nivel histológico, a nivel microscópico, podemos ver que se define y se divide en dos principales capas, una capa externa y una capa interna. Vean en esta fotografía cómo la coloración entre una y otra es bastante evidente. ¿Y cuál es la característica de la capa externa? Que va a estar
creada o va a estar formada de tejido conjuntivo denso y fibroblastos. Ya después veremos, pero se los adelanto, que el tejido conjuntivo se divide en principalmente dos características o dos clasificaciones. Es el denso y el laxo. El laxo se va a caracterizar por la presencia de muchas células y pocas fibras, mientras que el tejido conjuntivo denso se caracteriza por tener muchas fibras pero pocas células, ¿vale? Entonces todo esto moradito, la mayoría son fibras. Y luego más internamente, la capa interna está hecha de miofibroblastos. Con el término mio me refiero a que tienen características musculares, es decir, tienen capacidades contráctiles. ¿Y para qué nos sirve que sean los miofibroblastos contráctiles? Pues resulta que nos ayudan a mantener la forma del riñón normal. ¿Por qué? Porque puede que al riñón de repente aumente la volemia en el cuerpo o aumente el volumen sanguíneo y por tanto aumente la capacidad o la concentración de sangre que se tenga que filtrar. Y esto puede llegar a aumentar un poco de tamaño al riñón, pero los miofibroblastos se contraen y como están distribuidos en toda la cápsula, logran mantener la forma del riñón estable. Ahora bien, antes de pasar a cómo es que está distribuido la estructura de la corteza renal, necesitamos conocer a la nefrona. La nefrona es la unidad, la principal unidad funcional del riñón y esta se va a componer de diversas estructuras. Vamos a comenzar con un glomérulo, una arteriola eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, conector, contorneado distal, asa de Henle, colector, capilares peritubulares, venas arcuatas, arterias, arteriola aferente y aparato yuxtaglomerular. Perfecto, entonces, estas estructuras las vamos a ir revisando una por una y cómo es que se diferencian, cómo es que se caracterizan, cómo las vamos a diferenciar de otras estructuras a nivel renal. Pero antes hay que aclarar que existen diferentes tipos de nefrona y esto se define según la localización en la que se encuentran a nivel de la corteza renal. Vamos a tener primero a las nefronas corticales. Estas nefronas corticales van a tener a sus corpúsculos en la parte más externa de la corteza. Entonces, si la corteza es esta zona, las nefronas corticales se van a encontrar más cerca de la cápsula. ¿Ok? Y estas van a tener asas renales más cortas. Asas renales me refiero a estos túbulos rectos o asas de Henle, ¿vale? Son más cortas. Mientras luego vamos a tener a las nefronas yuxtamedulares. Esto quiere decir que el corpúsculo renal se va a encontrar de una forma más yuxtapuesta o más cercana a la médula. Y además van a tener asas renales o asas de Henle mucho más largas que les permiten o que les dan la característica de tener o ser las encargadas de la concentración de la orina. Muy bien, ahora también hay nefronas intermedias, pero esto solamente pues, nos quiere decir que pues, son nefronas que se encuentran entre la mitad de la corteza, nada más. Ahora, ya comprendido muy bien cómo es que se distribuyen las nefronas, podemos entender y hacerle un zoom a esta imagen y pues vamos a seguir. Perfecto. En la corteza renal van a existir dos características o dos sitios en los que se distribuyen las partes de la nefrona. Bien, aquí les pongo una ejemplificación de la nefrona y que voy a estar explicando cómo cada parte, cómo es que cada parte pertenece a cierto lugar. Primero vamos a tener a los rayos medulares o de Ferrein. Si logran ver en la imagen, los rayos medulares son estas zonas verticales o líneas que se encuentran en la corteza del riñón y que
pues contienen principalmente túbulos rectos y conductos colectores. Los túbulos rectos con eso me refiero a la rama gruesa descendente, la rama delgada descendente, rama delgada ascendente y rama gruesa ascendente del asa de Henle. Entonces, toda esta porción de la nefrona va a estar colocada aquí, en los rayos medulares o de Ferrein, así como también los conductos colectores. Los conductos colectores son esta zona de la nefrona a la que pueden desembocar varios túbulos de varias nefronas. Entonces vean aquí que tiene como que ciertas espinitas, pues es la ejemplificación de otras nefronas que desembocan en un mismo conducto colector, ¿vale? Entonces esas dos estructuras las vamos a estar encontrando aquí en los rayos medulares. Ahora verán que entre estos rayos medulares hay más estructuras que no tienen una forma tan recta, sino que podemos encontrar ciertas bolitas y tubitos. ¿Ok? Estos espacios entre los rayos medulares los vamos a llamar laberintos corticales. Esto que está dibujado. Estos laberintos corticales van a tener diferentes estructuras o alojar diferentes estructuras de la nefrona. Lo principal va a ser corpúsculos renales. Un corpúsculo renal va a estar compuesto de glomérulo, que ahorita mismo les voy a explicar qué es el glomérulo, y la cápsula de Bowman. Entonces, todas estas bolitas que se encuentran aquí en los laberintos corticales son corpúsculos renales. También vamos a tener al túbulo contorneado proximal, que es el túbulo que sale inmediatamente desde la cápsula de Bowman hasta antes de llegar a los túbulos rectos o asa de Henle. Bien, entonces esta porción hasta aquí va a estar en los laberintos corticales. Luego también el túbulo contorneado distal, es decir, después del asa de Henle y hasta antes de llegar al túbulo colector o al conducto colector. Perfecto. Ahora también a los túbulos conectores van a estar en los laberintos corticales. ¿Qué son los túbulos conectores? Pues no es nada más que esta porción terminal que llega antes de el conducto colector y que va a estar justamente uniendo al túbulo contorneado distal, esta porción de aquí, y a los conductos colectores. Entonces, no confundir. Los túbulos conectores conectan al túbulo contorneado distal y a los conductos colectores. Los conductos colectores pertenecen a los rayos medulares o de Ferrein. Ahora vamos a comenzar ahora sí con estos puntos. ¿Qué es el glomérulo? ¿Qué es la arteriola eferente? ¿Qué es la cápsula de Bowman? La arteriola aferente, el aparato yuxtaglomerular y la barrera de filtración glomerular. Todos estos puntos se encuentran muy cerca y los vamos a ver casi siempre juntos. Por eso es que se los explico juntos. Comencemos con el corpúsculo renal. Ya les mencionaba hace un momento, el corpúsculo renal se compone de un glomérulo y una cápsula de Bowman. La irrigación sanguínea llega por una arteriola aferente con A de avión. Esta arteriola aferente se encarga de irrigar al glomérulo. El glomérulo pues no es más que un entramado de capilares. Es como si una agujeta la hiciéramos bolita. Entonces aquí va a llegar toda esta sangre que se irriga por la arteriola aferente y que después este glomérulo se va a drenar por una arteriola eferente. Una arteriola eferente con E de elefante. ¿Vale? Entonces aferente entra, se hace el proceso de filtración en el glomérulo y sale la sangre filtrada por la arteriola eferente. Luego vamos a tener a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es un tipo de epitelio
que se centra más que nada en estar rodeando al glomérulo. Y es el lugar a donde se llega todo el ultrafiltrado que se hace en el glomérulo. Esta cápsula de Bowman va a estar dividida en dos capas, una parietal y una visceral. La capa visceral va a estar en estrecho contacto con el glomérulo y se dice que es un tipo de epitelio plano simple, pero este epitelio tiene una especialización, tiene ciertas especializaciones y es por eso que se le denominan como podocitos a las células que componen este epitelio. ¿Y por qué se les llama así? Pues estos podocitos van a tener unos bracitos, que estos bracitos van a tener como unos deditos que van a estar abrazando al glomérulo, al endotelio del glomérulo. Muy bien. Ahora, la capa parietal de la cápsula de Bowman es esto de aquí. Y esta capa parietal se continúa con el túbulo contorneado proximal, ¿vale? Entonces, se crea un espacio entre estas dos capas, entre la visceral y la parietal. Este espacio que se crea se le denomina espacio urinario o espacio de Bowman. Este espacio es en donde llega todo el contenido del ultrafiltrado. ¿A qué me refiero? Agua, electrolitos como lo pueden ser sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, ¿ok? Incluso bicarbonato y iones de hidrogeniones. Muy bien, ahora vamos a encontrar dos sitios que nos permiten situarnos a nivel del corpúsculo renal. Uno va a ser el polo vascular. El polo vascular nos referimos al sitio en donde llega la arteriola aferente y de donde sale la arteriola eferente. Entonces, toda esta zona es el polo vascular. Y también va a existir el polo urinario. El polo urinario es hacia donde se dirige la orina, ¿va? Que es entonces el túbulo contorneado proximal y estaría de este lado. Este es el polo urinario. Ahora esta es una microfotografía electrónica en donde les muestro un poco de la estructura y cómo se distribuyen los podocitos. Como les mencionaba, los podocitos tienen unas invaginaciones primarias, imagínense que son sus brazos, y luego estas invaginaciones primarias van a formar unas invaginaciones secundarias, imagínense que son sus dedos. De esta forma pueden abrazar mucho mejor al endotelio del glomérulo y formar una capa de una barrera de filtración. Tocando el punto, ¿qué es una barrera de filtración? Pues esta barrera de filtración glomerular es un filtro, ¿va? Un filtro que nos permite hacer que crucen moléculas pequeñas como el agua o los electrolitos, pero que evitan que se filtre de la sangre hacia la orina productos más grandes, como lo puede ser sangre, es decir, eritrocitos, células epiteliales o proteínas, porque esto nos indicaría signo de algún síndrome o de alguna enfermedad, ¿vale? Lo único que queremos que se filtre son productos de desecho, agua, electrolitos, glucosa y ya, ¿va? Y esta barrera de filtración glomerular se compone de diferentes estructuras, 4 principalmente, y que es muy importante que se las aprendan porque si alguna de estas llega a estar dañada, empiezan la aparición de ciertos síndromes y de ciertas enfermedades, como cuáles: síndrome de Goodpasture, síndrome nefrítico, síndrome de Berger, síndrome nefrótico. Entonces es bien importante que se lo aprendan en este momento porque después en su fisiología renal o en a mejor materias como nefrología lo van a volver a ver. ¿Cuáles son los componentes de la barrera de filtración glomerular? 1. El endotelio fenestrado. Ya habíamos hablado en las generalidades de epitelio que el endotelio es un tipo de epitelio plano simple. A esto le agregamos que es fenestrado. Con esto quiero decir
que el endotelio, bueno, las células epiteliales del endotelio tienen ciertas separaciones entre ellos, algunos pequeños espacios, algunos pequeños poros por los que pueden pasar los productos de filtración. ¿Qué más? La membrana basal glomerular. Ya habíamos hablado que todo epitelio siempre en su porción basal, en su base, en sus pies, va a tener una membrana basal que está hecha de tejido conjuntivo, ¿ok? Todas las células epiteliales tienen membrana basal. ¿Qué más? Los podocitos. Ya habíamos hablado de los podocitos que se encargan o se encuentran abrazando al endotelio y que justamente forman aún más filtros por los cuales no se permite el paso de ciertas sustancias más grandes, ¿vale? Y los podocitos pues es un tipo de epitelio, por lo tanto van a estar compartiendo la membrana basal junto con el endotelio, ¿vale? Y el glucocálix pues no es nada más que un conjunto de ciertas glucoproteínas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos que se encuentran en la cara interna del endotelio y que tienen una carga negativa. Esta carga negativa permite repeler ciertos productos como por ejemplo las proteínas, ¿va? Entonces, son los componentes de la barrera de filtración glomerular. Ahora sí, vean estas imágenes de histología. Aquí sirve para enseñarles un poquito lo que acabamos de ver, que es el glomérulo, que es todo este entramado de endotelio, de capilares que se forma. Y este glomérulo va a estar rodeado por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a estar formada, dijimos, por dos capas. La visceral, que la visceral está hecha de los podocitos y que ciertamente aquí es un poco difícil de distinguir. Los podocitos, mencionamos, son un tipo de epitelio plano simple. Entonces, por ejemplo, célula como la de aquí, podríamos mencionar que es un podocito, pero realmente es difícil de distinguir. Ahora también está la capa parietal, que esa sí se distingue muy claramente y que está a toda la periferia de este círculo, ¿ok? Igual aquí. Y entre ellas dos dijimos que hay un espacio urinario en donde llega todos los productos del ultrafiltrado, pues es todo este espacio blanco en donde no hay nada, no hay células. Aquí es donde llega, por así decirlo, la orina. Perfecto. Entonces ya saben cómo distinguir al glomérulo, al corpúsculo renal. Una aclaración pequeña. Ustedes pueden llegar a toparse con, por ejemplo, un corpúsculo renal bastante grande a consideración o a consideración con otros glomérulos que son un poco más pequeños. Esto, ¿qué pasa? ¿Es normal? ¿Por qué se ve así? ¿Acaso hay nefronas más grandes? ¿Acaso hay nefronas más pequeñas? Pues no. Recuerden que en histología nosotros estamos viendo imágenes en dos dimensiones de estructuras que están en la vida real en tres dimensiones. Por tanto, al glomérulo o al corpúsculo renal, ustedes véanlo como que es una esfera. Entonces, si yo a mi esfera la corto justo en la mitad, pues voy a ver un glomérulo pues casi que en su tamaño o en sus dimensiones reales. Pero si yo me muevo más a la esquinita de la esfera y la corto más o menos a esta altura, pues voy a ver un glomérulo mucho más pequeño. Y no porque realmente sea pequeño, sino porque por la altura a la que lo estoy cortando. Bien, solamente como una aclaración. Luego vamos a pasar con el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se compone de tres principales tipos de células y que se va a encargar más que nada de este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se encarga más que nada de regular la presión arterial. ¿Cómo va a ser? Pues mediante las diferentes funciones que tienen las células, como por ejemplo la mácula densa. La mácula densa
son células que pertenecen al túbulo contorneado distal, pero que va a pasar cerca del glomérulo o del corpúsculo renal, y que así, si sensan, por ejemplo, que se está filtrando mucho sodio o mucha agua, le avisan al corpúsculo que deje de filtrar tanta sangre y así disminuir la cantidad de orina que se produce. ¿Ok? Por eso es que pasa tan cerca, para poder tener ese contacto rápido entre la mácula densa y el corpúsculo renal. Luego vamos a ver a las células yuxtaglomerulares. Estas tienen como función la secreción de renina. La renina es un componente vasoactivo que sirve como un sustrato para después consecutivamente formar la angiotensina 1, la angiotensina 2, y con esto pues provocar una vasoconstricción a nivel del glomérulo. Todo esto lo van a ir viendo en fisiología renal, que pues ya es próximamente, pero pues les sirve de introducción, ¿vale? Entonces, mácula densa sensa, células yuxtaglomerulares producen renina, y las células mesangiales existen de dos tipos: extraglomerulares e intraglomerulares. Esto nada más sirve para clasificarlas según si están dentro del glomérulo o fuera del glomérulo. Y tienen capacidades contráctiles. Esto quiere decir que son, por así decirlo, las efectoras que tiene la mácula densa, ¿va? Repito, esto lo van a ver en su fisiología renal, pero les sirve como introducción, y porque muchas veces estas tres estructuras las podemos llegar a ver en el microscopio. Se las muestro aquí. Esta porción de acá que les dibujo es la mácula densa. Como pueden ver, se encuentra en el polo vascular y se forma por células que se ven muy apiñonadas. Son células demasiado juntas, ¿ok? Y que forman parte del túbulo contorneado distal. Perfecto. Ahora, pues solamente cabe decir que pues se puede ver aquí también cómo entra la arteriola aferente. No se ve cómo sale la eferente, pero es una imagen muy bonita porque se pueden apreciar diferentes aspectos que acabamos de revisar, como lo es el glomérulo, el polo vascular, la arteriola aferente, la mácula densa, los podocitos, también la capa parietal de la cápsula de Bowman y el espacio urinario. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a empezar a ver los túbulos. Los túbulos son hacia donde se dirige toda la orina que se acaba de filtrar y que se encargan de la reabsorción de ciertos electrolitos, así como también de agua, ¿vale? El túbulo contorneado proximal tiene una función bien importante, y que es que aquí más de aproximadamente el 65% de todos los productos que se filtran se reabsorben aquí. Y entonces esto le confiere una característica bien importante. Si recuerdan, mencionamos en las generalidades de los epitelios que existe un tipo de especialización en las células epiteliales que sirven para aumentar la superficie de reabsorción, y estas son las microvellosidades. Bueno, pues entonces el epitelio de los túbulos contorneados proximales tienen microvellosidades. Ok, ¿esto para qué nos va a servir? Para poder identificar a los túbulos contorneados proximales a nivel del microscopio. Bien, entonces vamos a empezar. Estos túbulos tienen un tipo de epitelio cúbico simple. Muy bien. Luego, ya dijimos que reabsorben la mayoría del ultrafiltrado y van a tener microvellosidades. Estas microvellosidades ocluyen la luz, ¿vale? Entonces vean cómo el túbulo se ve manchadito, ¿ve? Entonces también veanlo en la derecha cómo está manchadito por adentro. Esto se da por la presencia de las microvellosidades,
¿De qué otra forma vamos a poder encontrar o distinguir a los túbulos contorneados proximales? Porque su luz es estrellada, ¿ok? No tiene una forma de círculo, ni de cuadrado, ni de rombo, es estrellada. Muy bien. Otra cosa, los núcleos de las células del epitelio de los túbulos contorneados proximales se van a encontrar en la región basal de las células. Vean cómo son dos piecitos, es la base de la célula y el núcleo está justamente ahí, no está ni en medio ni arriba, está en las bases. Igual miren en la imagen de la derecha como casi todos los núcleos se encuentran en la base de las células epiteliales. Entonces, esas tres características son las que deben recordar para poder identificar el túbulo contorneado proximal. Luz, luz sucia por las microvellosidades, luz estrellada y núcleos en las bases. Muy bien. Ahora vamos a pasar con el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal ya no reabsorbe tantas cosas, es por eso que no necesita tantas microvellosidades y por tanto la luz se ve más limpia. ¿Ok? Es lo contrario al túbulo contorneado proximal, aunque aquí también va a haber un tipo de epitelio cúbico simple, pero los núcleos se ven más centralmente, ¿vale? Entonces esas son las características. Luz limpia, luz más uniforme, ya no es tanto estrellada, vean que ya es más circular, ya no se ve con una forma dismórfica, es más formadita. Y las células epiteliales, sus núcleos se ven más centrales. Muy bien, ahora vamos a pasar, ya casi para terminar, con el asa de Henle y el túbulo colector. El asa de Henle es un tipo de epitelio plano simple, ¿vale? Y se encarga, pues, esta asa de Henle se encarga de la concentración de la orina. Vean en la imagen, lo que está señalado es el asa de Henle y cómo el epitelio es más plano, ¿ok? No hay mucha ciencia. Y el túbulo colector podría llegarse a confundir mucho con el túbulo contorneado distal, más que nada porque la luz es limpia, el epitelio es cúbico simple y porque pues, los núcleos pues, son centrales. Entonces, pues tienen como que las mismas características, pero en el túbulo colector las células epiteliales se ven más formaditas, se ven mucho mejor alineadas. ¿Vale? Pero en sí es difícil distinguir al túbulo colector del túbulo contorneado distal. Entonces, eso sería todo por la parte de histología renal. Espero que puedan aprovechar el video y que si tienen alguna duda, no duden en preguntar en el momento en el que nos veamos en el laboratorio. Gracias.